Por la gracia de Dios somos lo que somos. Por la gracia de Dios tenemos lo que tenemos. Por la gracia de Dios podemos lo que podemos. Y por esa sobreabundante gracia hacemos lo que hacemos. Es un privilegio poder estar aquí frente a ustedes, porque en la vida a veces nos desanimamos, nos frustramos, nos amargamos porque no alcanzamos lo que queremos e ignoramos lo que ya tenemos. Por eso le doy gracias a Dios por permitirme en esta noche estar aquí en este lugar. Esto no es un altar, esto es una tarima, esto es un atril de madera. El altar de Dios está dentro de nosotros. La religiosidad le hizo ver y creer a las personas que no leen la Biblia mentiras como verdades. Esto no es un altar, esto es una tarima. El verdadero altar en el cual nos consagramos para Dios es en nuestro corazón, que es nuestra mente, nuestro hombre interior. Hoy hay gozo en mi corazón y es solamente porque cada vez que pasa uno tiempos de formación, transformación y renovación, pues viene un nuevo aire y respira uno y toma aliento para el siguiente escalón. Porque en el camino del Señor solo hay tres verdades: o estás en prueba, o vas a entrar a prueba, o saliste de prueba. No existe nada más. Estás en prueba, saliste de prueba, o vas a entrar a prueba. Porque la prueba me aprueba, y si me aprueba, me promueve. Ese es el sendero del reino. Y todo esto es fundamentados en la fe en Cristo Jesús. A ti y a mí solo nos corresponde creer y confiar. Quiero leer esta noche el salmo más largo de la Biblia. ¿Cuál es? Es el Salmo 117. Ese es el más largo de toda la Biblia. Sí. Dice: alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad del Señor es para siempre. Aleluya. 2 versículos. Ese es el salmo más grande de todos, el más largo. Pero mira lo que dice. Mire, dice: alábelo, dele gracias, exáltelo, glorifíquelo. No se canse de darle gracias. ¿Por qué, Gabriel? Versículo 2. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La misericordia de Dios es lo que recibimos a cambio de nuestra miseria. Nosotros entregamos nuestra miserableza y Él nos da su misericordia. Y dice que engrandeció su misericordia, porque grande es nuestra miseria, pero no más grande que su misericordia. Y qué poderoso, dice. Y la fidelidad, te lo digo a ti. Te lo digo a ti que estás en las 4 de la mañana de tu prueba, de tu proceso, de tu tribulación, ¿sí?, de tu padecimiento, porque las 4 de la mañana es donde más oscuro está la noche y está a punto de amanecer. Y dice el Señor: mi fidelidad es para siempre. Tú no vas a quedar donde estás. Lo que estás viviendo es parte de tu proceso y esa no es tu meta final. Amén. Hoy quiero moverme en algo muy especial que me entregó el Señor para esta preparación de quebrantamiento. El título de la enseñanza de hoy: de lo ideal a lo real, de lo real al original. Primera parte. Miremoslo bien, mira, y dice: de lo ideal a lo real, de lo real al original. Primera parte. Esta enseñanza empieza hoy y termina el próximo domingo, ¿sí? Como preámbulo a este tiempo de
quebrantamiento. Acompáñeme al texto base, por favor. Hoy trabajo la versión Reina Valera, que está en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15 al 18. Y dice así la poderosa palabra de Dios. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. La Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y cuando Adán y Eva se apartaron de Dios al desobedecer, se sumergieron en la atmósfera de lo ideal. Ya ahorita se lo aterrizo en la palabra. Y la atmósfera de lo ideal, la fuente de la creación de lo ideal, es el orgullo. A partir de ahí, cuando papá Adán y mamá Eva se apartaron de la voluntad de Dios por sumergirse en lo ideal, ¿sí? A partir de ahí nos cuesta aceptar la realidad, atentos. Por eso es que nos cuesta tanto entender que Dios está obrando en medio de ese caos, de eso que para nosotros es inconcebible, inaceptable, injusto, porque es lo real. Y cuando vivimos en lo ideal, consciente o inconscientemente, lo ideal no nos permite aceptar lo real. Así que ahí, al sumergirnos en lo ideal, por no querer enfrentar lo real, perdimos nuestro diseño original. Por eso debemos salir de lo ideal para enfrentar lo real, y lo real es la puerta de entrada al diseño original del hombre. Debido a esto, durante miles de años hemos creado nuestro propio camino, nuestra propia verdad, nuestra propia vida. Y es una mentira. Es una mentira que nos destruye día a día y de la cual solo Dios nos hace conscientes. Y al hacernos conscientes empieza el proceso para sacarnos de allí por su gracia, por su misericordia en Cristo Jesús. Y quiero decirle que el quebrantamiento es la puerta de entrada a nuestra libertad. Por eso, el quebrantamiento, lo veíamos el domingo, ejerce la unidad entre Dios y el hombre. Él es el que lo imparte, pero somos nosotros los que debemos responder. Él es el que da todas las herramientas, pero somos nosotros los que nos rendimos y nos sujetamos a dejarnos direccionar por ese sendero que Él traza. Miremos el versículo 15. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Dios le da al hombre desde el principio un lugar para vivir y una función o labor para ejercer. Todos nacimos en un lugar específico y todos crecemos en ese lugar y poco a poco vamos descubriendo aquello que nos apasiona y aquello en lo que nos vamos encaminando para capacitarnos empírica, técnica, tecnológica o profesionalmente y luego trabajar, laborar en ello. Y todo eso es
propósito y obra de Dios. Al día de hoy nos cuesta aceptar esa realidad porque nacimos en lo ideal. Pero yo, ¿por qué nací en este país? Pero yo, ¿por qué nací en esta familia? Pero ¿por qué yo soy así? Pero ¿por qué me tocó ser empleado siempre? ¿Por qué me tocó ser lo que soy? Aún, aunque no lo creas, el que está por encima de nosotros, y el que está por encima del que está por encima de nosotros, y el que está por encima del que está por encima del que está por encima de todos los demás, él también le cuesta aceptar lo real. Porque absolutamente toda la humanidad apartada de Cristo vive en lo ideal. Y eso nos lleva a desconocer que hay algo original. Y es imposible poder ver y acercarnos al original si no nos enfrentamos a lo real. Y fue a lo que desde el principio le huimos. Fue de lo que nosotros quisimos apartarnos. Dejamos de ser para aparentar, soñar y morirnos de hambre. Por eso el Señor Jesucristo en el capítulo 6 dijo: yo soy el pan que baja del cielo. El que come de este pan, de esta carne y de esta sangre, nunca más tendrá hambre ni tendrá sed. Pero no hablaba del pan, del hambre, de la barriga y de la sed del cuerpo, sino de esa insatisfacción que viene de una mente vacía de la presencia de Dios, donde el orgullo disfrazado de luz nos lleva a desear y querer algo que ya tenemos y que no vemos, ni experimentamos y mucho menos disfrutamos. Dios le da al hombre desde el principio un lugar para vivir y una función o labor para ejercer. Déjelo claro. ¿Por qué no empiezas diciendo en este momento, tú que vas a ver, estás viendo esto después de buenos meses? Ya es el domingo 2025 o 2026 y Dios te está hablando. Este es el 2024 cuando está en vivo y en directo. Y Dios te está diciendo: ¿por qué no aceptas donde te coloqué y lo que te di para hacer? Porque si yo no acepto lo que soy, nunca podré aceptar lo que seré. Si yo no acepto lo que hago, nunca podré aceptar lo que haré. Si yo no acepto lo que tengo, nunca podré ser feliz con lo que tendré. Nunca. Y eso tiene que ver con lo mío, con cosas y con personas. Versículo 16. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces, primero nos dio un lugar. Segundo, nos dio una labor, una función. Por eso allá en el nuevo pacto dijo: y el que no trabaje, que no coma. Función y labor. Pero también aquí dio algo. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol podrás comer. ¿Qué es esto? Libertad. Coma lo que quiera. Y no está hablando de lo que quiera. Lo que quiera. Pero el 16 sin el 17 no sirve. 17. Y más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La verdadera libertad que nos dio Dios tiene límites que no debemos traspasar por beneficio propio. Lo que hoy llamamos libertad, nada tiene que ver con la libertad que nos dio Dios. Y lo que hoy llamamos límites no son más que disciplinas de hombres que no tienen autoridad y gobierno sobre las obras de la carne. Y dice ahí: el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ok? Te doy libertad de todo, pero de aquí no pasas, porque el día que de aquí pases mueres. Esa es la libertad que da Dios. Hoy en día esta libertad la interpretamos y direccionamos solo en las obras de la carne, en hábitos conductuales pecaminosos. Y yo creo que usted se identifica conmigo y con el 99.999% de toda
toda la humanidad creyente. ¿Qué? ¿Por qué no puedo dejar de pecar? Porque este cuerpo mortal es un peso para el alma. Estando hecho de barro, oprime la mente en la que bullen tantos pensamientos. Con dificultad imaginamos las cosas de la tierra y trabajosamente hallamos lo que está a nuestro entorno. Pero ¿quién puede descubrir las cosas celestiales? Dice Sabiduría 9. Pues bien, yo quiero decirte algo. Esa libertad tiene que ver con el camino, la verdad y la vida. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y tenía que ver con algo sencillo. Te doy libertad, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Déjelo ahí porque hay mucha tela por cortar. Uno, Dios le dio al hombre un lugar para vivir. Donde tú naciste, en el pueblito, en la ciudad, en el departamento, en el estado, en la nación, en el continente donde tú y yo naciste, eso no fue una equivocación ni un propósito de hombre. Eso fue predestinación de Dios. Dos, a todos nos dio una labor y una función. Que solo aquellos que por razones que un día Dios nos dará a conocer, podemos hacer lo que amamos. Amén, porque el que hace lo que ama lo que hace y se lleva al mundo por delante. Pero un alto grado de humanidad hace lo que le tocó hacer para subsistir, ni siquiera para sobrevivir, porque subsisten pero no viven. Por eso cuando uno entiende que estoy donde debo estar, haciendo lo que debo hacer y estoy con quien debo estar, esa es la puerta a la plenitud. Pero como hay insatisfacción y orgullo y conceptos e ideales, nada me llena y nada me llenará, porque lo ideal solo es un espejismo en este mundo real. Y ese espejismo tiene un propósito: no dejarnos enfrentar nunca lo real, porque cuando enfrentamos lo real se abre la puerta de lo original. Aleluya. Y 18, qué lindo. Y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Diga conmigo: no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando dice hombre, habla del género, no, hombre y mujer. Al día de hoy, hombre y mujer. Le haré ayuda idónea para él. Qué lindo. Entonces, no solo nos dio un lugar, nos dio una función, nos dio talentos y dones para ejercer, ¿sí? No solo nos dio todo eso, no solo nos dio la libertad con límites, porque la verdadera libertad tiene límites. Soy libre, ok. La libertad me dice hasta dónde debo llegar, hasta dónde debo pensar, hasta dónde debo ver, hasta dónde debo ir, hasta dónde debo hablar, hasta dónde puedo yo alcanzar lo que digo que quiero alcanzar. Pero dice, mientras Él vive eso, no es bueno que esté solo. Él nos da una ayuda idónea. Y todo esto que le estoy hablando y que dice la Biblia, hace parte del diseño original de Dios para el hombre. Pues bien, vamos a mirar en contexto lo ideal. Porque de lo ideal tenemos que venir a lo real, para que desde lo real entremos al original. Veamos lo ideal. Capítulo 3. Pero la serpiente, en el original, para serpiente utiliza la palabra Nahash. Nahash es el que mucho piensa, el que mucho sabe. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis,
para que no muráis. Ey, no, devuélvete, porque es que aquí hay algo fundamental. Dios nunca le dijo que no lo tocara. Dios le dijo que no lo comiera. Y esto no le pasa a las mujeres, nos pasa a todos. Desde ahí le agregamos a todo. Cuando enfrentamos lo real, dejamos de aumentarle a todo, porque en lo original soy el que soy. En lo real es donde nos asusta. En lo ideal pretendo ser, pero solo es apariencia. Qué tremendo. No comeréis de él, ni le tocaréis. La hija de Dios está hablando con el diablo. Eva, la esposa de Adán, tiene amistad con Lucifer. Y yo pregunto, ¿y por qué el papá de esa casa no le prohibió? ¿Y por qué el papá no le dijo, oiga hija, cuidado que por ahí anda el cachón? No. Y ya vamos a entender algo que es importante. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Wow, qué conversación tan interesante, ¿eh? Yo pregunto, si el papá de esa niña, así como somos todos los papás que queremos a nuestros hijos, y queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad, padres? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Verdad? Si usted se llega a enterar que su hija y su hijo está hablando con alguien que es como diablo, usted no se mete, ¿sí? ¿Y por qué el papá de todos los seres humanos no se metió? ¿Por qué ni siquiera le dijo, hijita, con él no hables? Y siendo Dios, ¿por qué no bajó y le dijo, fuera de mi casa, a mi hija no se acerca, no hable con ella, no la toques? ¿Cuántos de nosotros hicimos, hacemos o haremos esto? Y siendo que el modelo a seguir es el de papá. Y la serpiente le está diciendo a la mujer, lo que su papá le dijo es mentira, usted no va a morir. Y el papá no le dijo nada. Es hora de hacernos preguntas para que el Espíritu Santo nos responda. 4, ¿sí? 5 dice, está hablando Lucifer, mire lo que le dice, sino que sabe Dios, sino que sabe Dios, le está diciendo a la hija, yo sé algo que su papá sabe y que usted no sabe. Híjole, esto parece un pastor del día de hoy. Yo sé algo que Dios me dijo, pero usted no sabe y le vengo a decir en nombre de Dios, pero primero he hecho harta platica aquí y yo le diré qué es. Aquí está todo lo que dice Dios, pero hay que interpretarlo conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Aquí nació el bullying. Le presento el momento en que nace el bullying. ¿Qué le está diciendo a Eva? Ciega. También le dijo sorda, porque le dijo, usted no ha oído a su papá, yo sí. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¡Wow! Les presento cuando se siembra la semilla del orgullo en el ser humano. Y seréis como Dios. Eva ya era diseño original de Dios. Orgullo es querer ser algo ignorando lo que ya soy. Orgullo, querer ser alguien siendo que ya soy. Querer ser algo siendo que ya lo soy. Querer tener algo siendo que ya tengo. Querer vivir algo siendo que ya vivo. Sabiendo el bien y el mal. Wow, se le metió al rancho. Le dijo, ciega, sorda, muda y bruta. Les presento el bullying en la humanidad. A mí me ocupa es, ¿por qué el papá no fue a hablar con el rector de ese colegio? ¿Y por qué nosotros sí andamos como andamos? Presumiendo saber qué es bueno, qué es malo, qué conviene y qué no conviene. Ese versículo de hoy me apasiona. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ajá.
Esto debió recordarlo Eva. Confía en mi hija. La pregunta es, ¿por qué? Porque todo lo que Dios da al hombre será puesto a prueba. Diga conmigo, todo lo que papá me da debe ser probado en el espíritu, alma y cuerpo. Abraham le dio un hijo, le dijo, mátalo. Si Abraham en realidad ante Dios que vive dentro del hombre y conoce nuestra verdadera intención, no hubiera deseado matar a su hijo. En pocas palabras, quiero decirle, Abraham ante Dios sí mató a su hijo. Porque Dios conoce la intención de nuestro corazón. Cuando Abraham levantó el cuchillo y fue a sacrificar, Dios dijo, me has creído, no lo toques. Ahí está el cabrito. Mata ese cabrito en vez de tu hijo. Por eso todo lo que Dios nos da debe ser ¿qué? Probado. Y cuando tú en tu corazón colocas algo o alguien antes que Dios, te será quitado. Cuando tú amas primero a papá o a mamá, mujer o a hijo o a cosas, antes que a Dios, Dios no te quiere hacer daño, Dios te bendice. Porque solo Dios nos enseña a tener lo que Él nos da. Ahí Dios le estaba diciendo, hija, y hoy nos dice a nosotros, hijo, hija, ¿crees a mi palabra o crees a lo que yo permito? ¿Crees a mi palabra o crees a lo? Pero Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Porque lo permito. No es mi voluntad absoluta, es mi voluntad permisiva. Pero si yo como padre no le avisé a mi primera hija que había allí alguien que tenía un propósito de parte mía y era probarte, tú no aprobaste la prueba, porque tú le creíste más a lo que yo permití que a lo que yo te hablé. Si yo te digo algo, créelo. Y la prueba será que yo te haré ver que lo que te dije no es. Y sin que veas, a ti te corresponde creer. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Estamos aquí? Sí, estamos conectados. Ok, espero que usted también allí en casita. Aquí hay algo importante. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros le creemos más a lo que vemos que a lo que debemos creer? Ok. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y lo que extravió aquí en este momento, en esta conversación, yo pregunto, ¿cuánto tiempo duró esta conversación? No llevo sino 20 minutos predicando. Quiero decirte que eso pudo durar décadas de amistad, décadas de conversación. Y voy a llevarte a algo que me llevó el espíritu de la palabra. Y vamos a entender la importancia de un quebrantamiento real, verdadero y genuino. Mira lo que dice el versículo 6, Gabriel Fernando Calle Vargas. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Oh, ya dejó a un lado el mandato. Del árbol no comerás. Y qué lindo, ella misma se puso un mandato que Dios no le dio. Ni le tocaréis, ni... Ay, pero lo empezó a ver. Y cuando uno ve sin la dirección de Dios, conceptualiza y lo calificó bueno para comer. Esto es ¿qué título le damos? ¿Qué calificativo le damos? ¿Tragona o qué? Siendo que le había dado todos los árboles de su creación para que comiera, y exacto y precisamente el que le dijo que no comiera fue el que le llamó lo bueno para comer. ¿Por qué nos gusta
lo que nos mata. ¿Por qué nos gusta tanto lo que nos mata? Porque es lo que vemos haciendo a un lado lo que debemos creer. Y dice, y que era agradable a los ojos. O sea, árbol codiciable para alcanzar, ¿qué? La sabiduría. Le creyó a Lucifer, soy bruta. Soy bruta, le dijo. Yo soy lo peor. Nací en este pinche pueblo de Faca, aquí en Aipé, en Carmen de Apicalá. Yo no nací en Nueva York. Por eso las personas van 2, 3 meses fuera del país o van a un viajecito y ya llegan con caminado y hablado y tumbado. Ay, la ignorancia es atrevida, ¿no? Aunque la cultura no pelea con nadie, pero lo espiritual nada tiene que ver con esas dos cosas. Una cosa es la sabiduría y la sabiduría viene de Dios y sale de adentro hacia afuera. Hay personas muy inteligentes, muy cultas, muy científicas y cero sabias. Y hay personas que ni primaria estudiaron y son llenos de sabiduría. Porque la sabiduría no se adquiere en una institución educativa. Ahora una persona sabia se capacita, se intelectualiza para utilizar ello desde la sabiduría. El ignorante necesita la letra para decir que es alguien. El sabio no necesita que nadie lo reconozca como un título, como un cartón pegado en la pared. Él es hijo del que es, porque él dijo yo soy, y el que es. No tenemos títulos, ni necesitamos títulos ni rótulos que nos encarcelen. Él nos dio una función y una labor, no un título. Allá en el 2:15 él no dijo, y te coloco en el Edén para que seas ingeniero agrónomo, ingeniero ambiental, ingeniero de sistemas, ingeniero mecatrónomo. No, para que trabaje mi hermano y viva dignamente. No. ¿Qué es la corrupción? Vivir para aparentar y mostrar lo que no soy y nunca hacer lo que debía hacer. Cobrar un sueldo sin merecerlo. Porque ese es el rol de la corrupción, la apariencia. Y Dios nos mandó a cumplir una labor, una función. Ve, el pastor Diomedes Díaz lo decía, pues si vas a ser zapatero, que seas el mejor del pueblo. ¿Ah? Qué bueno, Dios me está hablando a mí. Qué lindo. Gracias, Señor, papá. Recibo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Sus sentidos se desviaron. Mira los sentidos: ojos, oídos, olfato, gusto, tacto y percepción fueron dados para interpretar la realidad desde la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu de Dios se aparta, los sentidos se desviaron. El primer paso para un quebrantamiento verdadero es aceptar que lo que veo, oigo, huelo, degusto, toco, percibo e interpreto ya está desviado, aunque traiga un título de Harvard, Yale, Oxford. Eso no sirve para nada si no hay sabiduría divina. Por perfecto que sea cualquier hombre, nada vale si le falta la sabiduría que de ti viene. Sabiduría capítulo 9. La mujer se desenfoca del diseño original. ¿Cuál era el diseño original? Quédate ahí, trabaje y cuide lo que le doy. ¿Qué es lo que le doy? Mi palabra. Quédate ahí, trabaje y cuide lo que le doy. ¿Qué le doy? Mi palabra. Supongamos que pasaron
10, 20, 30, 40 años. Ya, oye, Señor, y no hay pensión, llevo 40 años trabajando. ¿Y cuál es la liquidación, Señor? Y vacaciones, y los parafiscales. ¿Y qué pasa, Señor? Esto no es Cuba, esto parece Rusia, Venezuela. Y pues apareció el sindicalista de sindicalistas del universo y le dijo, oiga, ese man no le ha hecho saber a usted lo que usted necesita saber y tome para que lleve. Tome para que lleve. Le voy a mostrar qué pasó. Primera de Corintios 15:33. No erréis. Las malas conversaciones destruyen las buenas costumbres. ¿Cuál es la raíz original hebrea de costumbre? Didascalia, enseñar. Una de las funciones o utilidades de la palabra es que la palabra me enseña, me redarguye, me corrige, me instruye en justicia, y a través de la palabra es que Dios me hace discípulo de Cristo. Una enseñanza no es un concepto. Una enseñanza no es un razonamiento. Una enseñanza es una costumbre de un hábito que se convierte en una conducta. Lo que yo hago está grabado con cincel de hierro dentro de este corazón y ha sido escrito generación tras generación tras generación por el mismo autor. Nuestra mamá, que decidió ser amiga del vecino de la esquina, dueño de todo lo mejor, llamado Lucifer. Y ella, inconforme con la pinche vida que le había dado el Señor, decidió vivir como Él vivía. Es cuando tomamos decisiones porque yo me merezco eso. Porque es que esto es injusto, porque es que esto y esto y esto. Y a veces no necesitamos ni hablar con nadie. Hablando con nosotros mismos nos ministramos de tal manera que la persona, sin quitarse la vida, ya se ahorcó como Judas. ¿Por qué? Porque vende lo divino, lo santo, lo verdadero, lo real, lo que vale por 30 monedas de plata. Eso que tú y yo estamos viviendo, esa realidad, si de lo vil entresacar es lo precioso, si de eso trágico, si de eso desgraciado, si de eso tan terrible que estás viviendo, puedes sacar lo precioso, entonces eres mi hijo. No, salimos corriendo ¿a dónde? A lo ideal, a soñar. Es uno mismo el que se engaña a uno mismo. ¿Por qué? Porque no queremos aceptar la realidad. Ahora sí, porque el nuevo pacto dijo, y grabaré mi palabra en sus mentes. Porque dijo, oye, métete con mi palabra y yo hago el resto. Y entonces uno se mete con la palabra y las cosas definitivamente muchas veces siguen igual hasta hay un hasta en el proceso con Dios, hay un de repente en el proceso con Dios, donde Dios dice, te estaba probando, te di mi palabra, la creíste, la leíste, la memorizaste, la oraste, la meditaste, y yo mismo ordené que nada cambiara, y yo mismo ordené que antes todo se desbaratara, pero veo, como dice Apocalipsis, que no negaste mi palabra y estuviste firme aunque te caíste y te revolcaste y 70 veces te hundiste, pero seguías creyéndome. Pues llegó el tiempo de tu quebrantamiento y lo que yo prometí, juré, lo cumplo. Sales de ahí por la sangre de mi hijo derramada en la cruz del Calvario. Yo lo creo, es mi vida. Y 7 veces caerá el justo y 7 veces será levantado. Pero yo pregunto, ¿qué era lo real? Devolvámonos, ¿qué era lo real? Versículo 17, capítulo 2 de Génesis, Gabriel. Versículo 17, capítulo 2. Ahí está lo real. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres cierta morirás. ¿Sabes cuál es la realidad?
los límites de la libertad. Eso es lo real. Lo que nos limita, según nosotros. ¿Cuántos están acá? Lo que nos limita, lo que nos hace ver como no nos gusta vernos ni que nos vean. Porque a partir de ahí es que Satanás tiene un argumento. Satanás está ahí al lado viéndola pensar. Ya me cansé de comer de este árbol y de este y de este y de este. Y otra vez jugo de este y almuerzo. Estoy hablando figuradamente, ¿eh? O sea, y otra vez esta realidad. Y otra vez levantarme y ver a este man. Y otra vez esta empresa. Y otra vez lo otro. Y otra vez la esa. Y entonces, ¿cuál es el sofisma de distracción más grande? Pero bueno, estoy ganando platica. Pero la gran mayoría, Dios los bendice no dejándoles que ganen platica, porque no puede haber engaño más grande que pensar que porque gano plata es que me va bien. Pero tampoco es pecado ganar plata. Bueno, el que tenga oídos que oiga y el que pueda entender que camine, avance y llegue a la meta. Pero ahí está lo real. Eso que y muchas veces es bueno, pero yo quiero hacer esto y no puedo. Yo quiero hacer el bien y no puedo. Y ya me cansé, entonces me voy a hacer el mal. Oye, pero si estabas a un segundo ya de lograr lo que tienes que lograr, ¿por qué desististe? Por eso la gran palabra de nuestro Señor Jesucristo, Viviana, el que persevere hasta el fin. ¿El que qué? Persevere hasta el fin. Yo tengo una pregunta, ¿sí? No debes comer del bien y del mal, eso es lo real. Ahí que nació, ahí se despierta la curiosidad. ¿Y por qué? ¿Por qué no debo comer de eso? Ahí se despierta la propia inteligencia. ¿Es que eso es bueno? ¿Es que eso me conviene? Y ahí se despierta mi propia interpretación y conceptos, que son el camino a la mentira que nos mata. Y hasta el día de hoy. Pero hay una pregunta grande que se contesta el próximo domingo. ¿Pero por qué Eva desobedeció? ¿Por qué? Pues ya se la di. 15:33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vuélvame a colocar. ¿Qué es una costumbre? Una estructura conductual, un hábito con el que nacimos, crecemos y fortalecimos. Es el castillo en el que hemos vivido. Debido a esa costumbre es que Cristo vino a morir en la cruz. ¿Ustedes conocen esa frase coloquial? La costumbre es más fuerte que el amor. Cuando una pareja se da cuenta que no se aman, lo primero que descubren es que tampoco se pueden separar. ¿Por qué? Porque no hay amor. ¿Qué hacemos aquí? Pero es que la costumbre es más fuerte que el amor. Sí, no hay amor, pero aquí no se van hasta que se destruyan. Ya sea con personas, con cosas o con lo que sea. Los apegos destruyen. Lo primero que da la libertad es que necesito de todos, ¿verdad? Pero no dependo de nadie. Es mejor deber plata, porque la plata se paga, pero no un favor. Un favor nunca dejas de pagarlo. Ahora, si es dentro del argot espiritual, cristiano y verdadero, el que hace un favor lo hace a cambio de nada. Tú ya no debes nada. En este mundo un favor nunca lo terminas de pagar. ¿Te acuerdas? Oye, ¿será que tú? Oye, acuérdate. Híjole, y ahí está la estructura, la costumbre. Cuando Jesús, en el capítulo 7 de Marcos, que conectaba con Isaías 29:13, dijo: ustedes colocaron
sus costumbres, tradiciones, creencias y mandatos de hombres por encima de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Crearon su propia enseñanza, su propio camino, su propia verdad y su propia vida. Y él dijo, y si usted no es capaz de renunciar a esa vida que llamó vida, está muerto. Pero si usted puede renunciar a esa vida que llamó vida, tiene la vida que yo doy. Y eso viene con un quebrantamiento. Dios nos dio un lugar, una función, una labor, no un título. Nos dio, ¿qué más? Libertad, con límites y una ayuda idónea. Ahí nace la familia, el núcleo familiar. Un hombre y una mujer que nacen en un lugar, que cumplen una función, que tienen la libertad a la cual le ponen límites, donde aparecen los valores, la moral, ¿verdad? Y que juntos se deleitan haciendo la voluntad de Dios, honrándole, agradándole y llevando fruto en abundancia y fruto que permanezca para siempre. A eso vinimos a este mundo. Vamos a terminar dándole gracias al Señor. Padre, por tu palabra has hablado a nuestras vidas. Yo acepto esta palabra, la recibo en el nombre de Cristo Jesús. Y te exalto y te glorifico porque escrito está que esta palabra no vuelve vacía. Aquel que empezó la buena obra en nosotros es fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por tu perfecta voluntad hecha realidad en cada uno de nosotros. Nos estás sacando de ese ideal en el que hemos vivido. Nos estás llevando a lo real, enseñándonos a aceptarnos a nosotros mismos, aceptar el lugar en el que estamos, sea bueno, sea malo, sea de santidad o de pecado. El aceptar es la puerta al despertar, para que así podamos ver y entrar al reino de Dios, que es el diseño original. Gracias, papá. Está delante de ti este tiempo de quebrantamiento. Aún yo creo, papá, tú estás preparando ese corazón. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vamos, mujer, levántate, porque ese no es tu final, no es tu destrucción. Ese es el salón de clases de tu quebrantamiento. No le huyas a la realidad, no salgas corriendo, no te vayas de ahí, no tomes decisiones hasta que tu corazón sea totalmente quebrantado delante de Dios. No digas bueno ni malo, deja que Dios quebrante tus conceptos, tus interpretaciones. Deja de verlo, interpretarlo todo desde emociones y sensaciones de unos sentidos que fueron desviados de la fiel creencia en Cristo Jesús. Gracias, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los despido en el nombre de Cristo Jesús. Que tengan un término de semana llenos de la paz de Jesucristo y mucha paz en nuestro corazón. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.